en la que Él los dejará caminar. Fíjense, Él lo permite, muy bien, pero Él lo hará obrar para su gloria en su perfecta voluntad. Ahora, si desean, así como en el principio, no era la voluntad perfecta de Dios para que los niños nacieran en la tierra por medio del sexo. No, Señor. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, respiró el aliento de vida en él y llegó a ser alma viviente. Él sacó de ese hombre una compañera y le hizo una esposa. Esa fue la primera y la voluntad original de Dios. Mas cuando el pecado entró y causó la cosa que causó, entonces Él le permitió al hombre casarse con su esposa legalmente y tener hijos por ella. Multiplicaos y llenad la tierra entonces, si esa es la manera en que ustedes van a hacerlo. Pero, ven ustedes, nunca fue su voluntad perfecta. Por lo tanto, todas estas cosas que tuvieron un principio tienen que tener un fin. Todo pecado tiene que llegar a una aniquilación. Todo pecado tiene que ser quitado. Por lo tanto, en el gran milenio, cuando venga la resurrección, nosotros no tendremos que volver a nacer otra vez por medio de nuestros padres y madres, sino que Dios, como Él hizo en el principio, llamará al hombre del polvo de la tierra y a su compañera juntamente con él. Eso es correcto. Esa es la manera como Él lo hizo en el principio. Así que, por lo tanto, Dios nunca cambia su modo de pensar con respecto a ninguna cosa, pero Él les permitirá a ustedes continuar adelante. Ahora, esta es una vuelta muy grande para llegar a lo que quiero decir aquí respecto a esto. Pero yo quiero que ustedes lo entiendan. ¿Ven? Dios le permitirá a usted hacer algo y aún le bendecirá al hacerlo, pero sin embargo no es su perfecta voluntad. Dios le permitió a Israel tomar una ley en Éxodo el capítulo 19. Y eso cuando la gracia ya les había dado un profeta, una columna de fuego, un cordero de sacrificio, un poder de liberación. No obstante, ellos clamaron por una ley. No era la voluntad de Dios, pero fue inyectada porque el hombre la quiso. Y él fue condenado por la misma ley que él quiso. Es mejor tener la voluntad de Dios. Eso es lo que Él nos enseñó. Hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Nosotros mismos debemos someternos a su voluntad y a su palabra. No la dude, créala. No ande buscando cómo darle la vuelta, simplemente tómela así como es. Tantos quieren darle la vuelta, hallar algún otro camino. Y cuando lo hacen, se encuentran avanzando, encuentran que Dios los está bendiciendo, pero están obrando en su voluntad permisiva y no en su voluntad perfecta y divina. Él lo permite, como dije, pero Él no permitirá que sea su perfecta voluntad, pero Él lo hará obrar para honrar y bendecir su perfecta voluntad. Y el engendrar hijos por sexo es una de esas cosas. Ahora fíjense, Moab, para comenzar, era una nación ilegítima. Comenzó ilegítima, no obstante siendo de un padre creyente y una hija creyente. Exactamente, si ustedes tipifican eso y emplean la mente espiritual, verán esa denominación parada ahí tan claro como cualquier cosa. Seguro, vean, la cosa entera está completamente mal. Y miren, cuando es traída, que comienza así, nunca podrá. Eso continúa como una bola de nieve, continúa rodando más y más y más. Se comete un error, y comenzando con ese primer error, y de ahí sigue rodando una cosa tras la otra, y una cosa tras otra, todo tras eso. Y así es como comenzó la iglesia. Y así comenzó en Nicea, Roma, cuando la Iglesia Católica Romana, en el mismo principio de donde vino, fue de Pentecostés. Pero cuando se organizaron y trajeron la gente de renombre a la iglesia, ellos comenzaron a formar las oraciones, rezando con el rosario y rezando por los muertos y todas estas otras cosas. Y entonces de ahí sencillamente comenzó a rodar de un error a otro, de otro error a otro, al punto que miren hasta dónde ha llegado. No hay ni una sola representación de Pentecostés en eso, en lo absoluto. ¿Ven? Es un error recogiendo otro. Hay una cosa de hacer. Eso es limpiar el registro y regresar al principio. Cuando Martín Lutero comenzó con justificación, esta acá debiera ser la iglesia luterana más avanzada.
Ven, si Lutero, cuando él se organizó, él no pudo aceptar la santificación del Wesley, porque él estaba organizado, y los hombres no tolerarían eso, así que el espíritu se salió de eso. Ahora, este grupo aquí de Lot, o más bien Moab, que era el hijo de la hija de Lot, ilegítimo para comenzar. Ahora fíjense, como la iglesia natural, Moab representa la denominación natural, Israel representa la iglesia espiritual. Israel, allí estaba la iglesia verdadera, y era la novia de aquel día, llamada fuera de Egipto y vindicada como la verdad. Fíjense cuando esos dos se juntaron. Ambos ofrecieron el mismo sacrificio, ambos construyeron 7 altares, ambos ofrecieron un sacrificio limpio, bueyes, y aún ofrecieron carneros, testificando que había un Mesías venidero. Fundamentalmente, ambos eran exactamente igual. Israel, por acá abajo en el valle, Moab allá sobre la loma. Y Moab con 7 altares, Israel con 7 altares. Moab con 7 bueyes, Israel con 7 bueyes. Moab con 7 carneros, hablando del Mesías venidero, Israel con 7 carneros. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Fundamentalmente, ambos estaban correctos. Pero vean ustedes, Moab no tenía con ellos la vindicación de Dios. Ellos solo eran una nación, un grupo de gente de renombre. Pero Israel tenía un profeta con ellos. Ellos tenían una roca herida con ellos. Tenían una columna de fuego. Ellos tenían una serpiente de bronce para sanidad. Tenían las bendiciones de Dios moviéndose entre ellos, y ellos eran los hijos de Dios llamados fuera. Ahora encontramos eso tan perfectamente tipificado aquí en las iglesias de hoy. Pero con Moab no era así. Israel era un extranjero de lugar a lugar, a donde quiera que se movía esa columna de fuego, ellos se movían con ella. Con Moab no era así. Ellos ya estaban establecidos en su propia denominación, allá en su propia nación. Ellos no se movían, permanecían allí mismo. Ellos tenían su gente de renombre. Ellos ordenaron las cosas en la manera como deben hacerlas, y tenían sus guerreros, tenían sus combatientes, tenían su rey del que recibían sus órdenes, y así todo por el estilo. Pero Moab vio a Israel con algo que ellos no tenían. Ellos vieron un gran poder entre Israel, y era un profeta, y ese profeta era Moisés. Y ellos sabían que cuando la batalla iba mal, solo le levantaban las manos y se las sostenían en alto, y la batalla cambiaba. Y ellos no tenían tal cosa. Entonces trataron de igualarlo con política, con la fuerza política. Enviaron a otro país y contrataron a un profeta a que viniera, y así ellos poder tener un profeta y tener un poder entre ellos igual a como tenía Israel entre ellos. ¿Pueden ver ustedes la comparación carnal? ¿Pueden ver ustedes la iglesia carnal de hoy en día? Ha hecho exactamente lo mismo. Fíjense, ahora ambos van a tener profetas. La diferencia era que Moisés, el profeta de Dios, su rey, era Dios. De allí era que él recibía sus órdenes, de la palabra del Señor. Y Balaam, él tenía un rey, y ese rey era Balac, el rey de Moab. Y de ahí es donde él recibía sus órdenes y sus bendiciones. Así que Moab le dijo a Balac, ven, o más bien a Balaam, ven y maldíceme este pueblo, porque cubren toda la faz de la tierra. Vienen y lamen todo como un buey lame la grama. Dijo, ven ahora, y entiendo que tú puedes maldecir, que tú puedes bendecir, cualquier cosa que tú hagas es reconocida. Ahora, queremos fijarnos en que este hombre era un profeta ordenado de Dios, pero él vendió su primogenitura por razones políticas, exactamente como la iglesia lo ha hecho hoy, como Lutero, Wesley, Pentecostés y todo el grupo de ellos, la vendió por ganancias en su organización. Moisés bajo Dios, Balaam bajo Balac. Sin embargo, ambos profetas eran hombres llamados de Dios
y ambos eran espirituales. Fíjense en la diferencia. Cada uno tenía una cabeza. La de Moisés era Dios, la de Balaam era Balac. Fíjense aquí cómo lo espiritual es aplicado para probar que lo natural está errado. Moisés, enviado de Dios y en plena línea del deber, es enfrentado y retado por otro profeta de Dios. ¿Pueden ustedes imaginar eso? Moisés, llamado por Dios, ordenado por Dios, parado en el deber de Dios, se movió entre este grupo frío y formal y ahí fue retado por otro profeta de Dios, el cual Dios había bendecido y ordenado. ¿Cómo se podrá saber la diferencia? Ambos tenían profetas. Dios le hablaba a ambos profetas. Y algunos dicen, Dios dijo, haz esto. Dios dijo, haz aquello. Yo no dudo eso, pero está fuera de línea de la palabra de Dios. El profeta, no importa que sea profeta, él está fuera de línea. Tanta gente es engañada así. Oh, este hermano puede hacer esto, y este hermano puede hacer aquello. ¿Y negar la palabra? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si tuviese dones que puedo mover montes, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, todavía nada soy. Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, Señor, ¿no he profetizado en tu nombre? ¿No he echado fuera demonios en tu nombre y he hecho obras poderosas? Y yo les diré, apartaos vosotros, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Sin embargo, llegan con una confesión que sí lo han obrado, pero Jesús dijo que ellos eran hacedores de maldad o iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es algo que uno sabe que debe hacer y que es correcto hacerlo y sin embargo no lo hace. ¿Ven lo que va a hacer en los últimos días? Oigan toda la línea. Ese era mi propósito esta noche. Dije que estaría despidiendo a las 9, pero me voy a pasar un poquito quizás. Miren, ese era todo mi propósito, para mostrarles esta línea, por la palabra de Dios, ven, que Dios tiene que guardar su palabra para permanecer Dios. Ahora, notamos que estos dos eran hombres espirituales, ambos eran profetas, ambos fueron llamados. Y Moisés, allí mismo en la línea del deber, con la columna de fuego fresca delante de él cada día, el Espíritu de Dios sobre él, en la línea del deber. Y aquí viene otro siervo de Dios, llamado por Dios, ordenado por Dios, un profeta a quien viene la palabra de Dios. Aquí está la línea peligrosa. No hay nadie que pudiera negar que ese hombre era de Dios, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios le habló y él era un profeta. Pero ven ustedes, cuando él recibió la verdadera respuesta de Dios, él no la quiso guardar, él no la tomó en cuenta. Entonces se fue a retar a Moisés. Ahora, Balaam buscó la voluntad de Dios de todo corazón. Ahora, cuando estos hombres importantes vinieron y dijeron, Balaam, Balac el rey ha enviado para que tú vengas a él inmediatamente y maldigas este pueblo de Israel, porque ellos están esparcidos por toda la faz de la tierra, y ahora están acampando contra mí, y han lamido todo reino alrededor detrás de ellos. Y ahora queremos que tú vengas y maldigas a esta gente, porque yo tengo entendido que si tú maldices a alguien, él es maldito. Ahora, ¿ven ustedes? Él era un hombre de Dios. Lo que tú bendigas es bendito. Él era un siervo de Dios. Y Balaam entonces pensó, siendo profeta, solamente hay una cosa que debo hacer, y es buscar cuál es la voluntad de Dios. Esa es la obligación de un profeta, si él es llamado para ser un profeta. Primero, ¿qué debe hacer un profeta? Buscar la voluntad, la palabra de Dios. Él debe hacer eso, porque siendo un profeta, la palabra de Dios viene a él. Dicen, pero usted no es un teólogo. La Biblia no dice en ninguna parte que la palabra de Dios viene a un teólogo. Ellos son los que la enredan. La palabra viene al profeta de Dios. Y aquí estaba un hombre que era un profeta de Dios. Y cuando él fue contratado, cuando lo estaban contratando para venir a maldecir otra gente de Dios, fíjense, él fue a buscar la voluntad de Dios. Y él quería saber su perfecta voluntad, y Dios le dio a él su perfecta voluntad en el asunto. Su perfecta voluntad le fue presentada.
¿Cuál fue su voluntad? No vayas. Esa es la primera palabra de Dios. No vayas con ellos. No trates de atacar a mi pueblo que anda en mis caminos perfectos. ¿Cuánto es así hoy? Cuando quieren discutir, debatir y todo lo demás, cuando ven el Espíritu de Dios obrando, están tratando y han tratado por años de sofocarlo. Pero entre más tratan de sofocarlo, más grande crece. No se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. No se puede. Simplemente no se puede hacer. Así que, ven ustedes, ese era el pueblo de Dios. Ahora, ese profeta, aunque él estaba allá arriba y contratado por el rey, trabajaba entre la gente de renombre y demás, y la palabra de Dios vino a él. Él buscó la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios le respondió a él, y dijo, no maldigas este pueblo, yo los he bendecido. Ahora, no hay teólogo en toda la tierra que pueda contrarrestar este mensaje que estamos predicando y decir que no es exactamente la palabra de Dios justo a tiempo. Dios lo ha vindicado en todo lo que ha sido dicho y hecho. Él ha probado esto ser correcto. Ahora, no hay teólogo, ningún lector de la Biblia, ningún profeta que pueda mirar en esa palabra, si él es un profeta, que no verá lo mismo. Pero si él no ve lo mismo, eso muestra que hay algo mal. Porque ustedes dicen, pues, yo podría tomar eso viceversa. También podían Balac o Balaam. ¿Ven? Pero Dios identificó a Moisés. Y entonces, ¿cuál fue la prueba? La palabra de Dios. Y él oyó la decisión clara y evidente de Dios, no vayas, no trates de maldecir lo que yo he bendecido. Ellos son mi pueblo. Pero ¿saben qué? Para comenzar, a Balaam no le agradaba esa gente. ¿Cuántos Balaam hay en el mundo hoy? Para comenzar, a él no le agradaba ese grupo. Ahora, después que él recibió la decisión clara de Dios, no vayas, pero, ¿ven ustedes? En vez de hacerlo, fue lo mismo como con Caín, como Coré. Él tenía celos, y él de todas maneras deseaba una razón para ir. Fíjense en su cuartel general denominacional, después de que él les envió y dijo, no creo que iré, no creo que tendré nada que ver con ellos. Yo no debatiré con esa gente, porque Dios me acaba de decir que ellos son su pueblo, y no creo que iré, si él se hubiera quedado con eso. Pero en lo profundo de su corazón, él no los quería, ¿ven? Ellos no eran de su grupo. Y cualquier cosa que no pertenecía a su grupo, para comenzar, no estaba correcto. Y él los miró allá abajo y dijo, han habido algunas cosas terribles que esa gente ha hecho. Ciertamente un Dios santo maldecirá a tal gente como esa. Ellos son gente analfabeta. Ellos no son educados como nosotros. Nosotros somos una gente más inteligente. Ellos claman servir a Dios, pero mírenlos. ¿Qué son? Un lote de esclavos, adoberos, que los egipcios echaron de allá. Pues Dios no tendría nada que ver con una gente tan sucia como esa. Él falló en ver esa peña herida y esa serpiente de bronce, esa columna de fuego. Él trató de juzgarlos desde un punto de vista moral. Él falló y no vio el llamamiento más alto de Dios. Por gracia, por elección, ellos estaban en esa línea y con la palabra de Dios. Y cuando él los quiso maldecir, Dios dijo, no lo hagas, ellos son míos, déjalos en paz, no los toques. Ahora, entonces el hombre se dio la media vuelta, se devolvió. Ahora, pero observen su cuartel general denominacional cuando él vino de regreso. Ellos enviaron un grupo más influyente. Esta vez puede ser que hayan sido, en vez de simples laicos, puede ser que hayan sido doctores de divinidad los que vinieron en esta ocasión. Puede ser que hayan sido obispos o quizás presbíteros estatales. Él envió un mejor grupo y un grupo un poco más influyente, alguien que tuviera mejor educación y pudiera presentarle mejor el plan.